Bueno, tal y como comentamos en la visita de la instalación, nos disponemos a hacer una revisión del esquema hidráulico de la instalación realizada, el diseño del circuito, las características de la instalación, las características particulares, qué es lo que hace de este circuito o de este diseño una instalación especial, cómo hemos optimizado la utilización de los equipos presupuestados y montados, instalados, para conseguir el máximo aprovechamiento energético posible. Tal como hemos venido adelantando en vídeos anteriores sobre la ejecución de la obra, la instalación dispone de dos generadores de calor. Por un lado tenemos el circuito de calefacción, que podemos ver aquí, que se compone de tres calderas, tres módulos de caldera, y por otro lado tenemos el generador de agua caliente, que es un único módulo de caldera. Cada uno de ellos, aquí vemos a través del interface de telegestión, estamos conectados en tiempo real en este momento con la instalación. Tenemos una tubería de impulsión que nos llega hasta un colector tanto desde el generador de calefacción como desde el generador de agua caliente, y tenemos aquí ubicado el colector de impulsión de generadores, que a su vez está dividido, tal y como hemos venido repitiendo, por una válvula motorizada que nos discriminará el funcionamiento por separado o en paralelo. Es decir, mientras esta válvula, igual que la de retorno, permanezcan cerradas, el generador de calefacción dará servicio al circuito de calefacción. Pero bueno, vamos a rebobinar, vamos a recapitular y, viendo un poco más en las generalidades del diseño, diremos que la instalación dispone de un circuito de calefacción, que vemos aquí, y un circuito de agua caliente sanitaria, que vemos aquí, con dos depósitos interacumuladores, un circuito de retorno con bomba doble y una salida general hacia el consumo. El circuito de calefacción consta de un equipo doble de bombeo también, funcionamiento y reserva. Tenemos estas bombas, son bombas electrónicas, bombas de caudal variable. Podremos modificar la velocidad de giro de la bomba desde el sistema de control, luego lo veremos. Y una válvula de 3 vías que nos permitirá mezclar agua procedente del colector de impulsión con agua procedente del retorno del circuito de calefacción. Por último, también tenemos una unión entre impulsión y retorno a través de una válvula motorizada de acción proporcional, que en caso de que se eleve la presión porque el circuito disponga de válvulas termostáticas en radiadores, es decir, que fuera un circuito de caudal variable con válvulas termostáticas que nos van cortando el paso de agua, si llegamos a unas revoluciones mínimas en bomba y la presión en impulsión sigue siendo, o mejor dicho, la presión diferencial sigue siendo superior a la consigna de presión diferencial que vemos aquí, o que tengamos programada, se nos abriría esta válvula para aliviar caudal, es decir, el caudal que no nos va hacia radiadores, lo meteríamos por este bypass de nuevo hacia las calderas, evitándose acelerar en exceso el agua por aquellos radiadores que permanezcan abiertos, evitando ruidos de circulación de agua. Esto es muy frecuente en los circuitos que se convierten o reconvierten de caudal constante a caudal variable con motivo de la instalación de válvulas termostáticas en los radiadores. Pues bien, volvemos al principio. Como decíamos, tenemos un generador de calefacción o un generador de 3 módulos de caldera y un generador de un solo módulo de caldera, cada uno de ellos con su bomba que nos garantizará la circulación, el caudal por esos generadores, un contador de energía que nos va a ir totalizando la energía consumida por cada uno de los generadores. Por supuesto, también tenemos un contador de gas en la acometida. Aquí abajo a la derecha vemos la acometida de gas y vemos el contador de gas, vemos el valor que está totalizado, y desde aquí tenemos impulsión de generador de calefacción y retorno, impulsión de generador de agua caliente y retorno del generador de agua caliente, que van a los respectivos colectores, como he dicho antes: colector de impulsión, generador de calefacción o generador de 3 calderas viene a este colector, que está unido selectivamente con este otro, que es donde nos llega la impulsión del circuito, o de la caldera de agua caliente. El retorno pasa exactamente lo mismo. Del retorno de calefacción llegamos al colector que nos conecta a través de, como hemos dicho,
la bomba de recirculación con su contador de energía con el generador de calefacción o el generador de 3 calderas, y por otra parte el retorno de agua caliente sanitaria del circuito primario llega a un segundo colector que une con el de calefacción y que nos conducirá pasando por su bomba de recirculación, por caldera, hasta el generador de agua caliente. Aquí, en este punto, desde los colectores nacen los dos circuitos de los que hemos hablado anteriormente: el circuito de calefacción, impulsión y retorno; circuito primario de agua caliente, impulsión hasta depósitos y retorno de primario al colector. El circuito primario también dispone de dos bombas o una bomba doble, funcionamiento y reserva, que nos va a permitir, cuando funcionan, que en caso de avería, la bomba averiada pare y se nos ponga automáticamente en marcha la bomba alternativa o bomba gemela. Como vemos, menos las bombas de recirculación por caldera, el resto del circuito tiene bombas dobles que nos van a permitir una continuidad en el servicio en caso de avería de un elemento, de una de las dos bombas. Añadimos también, para un poco hacer el preámbulo, que tenemos una ventilación forzada aquí en la parte superior izquierda del gráfico. Aquí nos simboliza el ventilador que en este momento está en marcha. Ahora ya entraremos en la telegestión y en los valores que nos está dando. Solamente estamos viendo en principio un poco la descripción del circuito. Vemos el ventilador. Vemos cómo en este momento se nos simboliza que está en marcha. ¿Por qué? Lógicamente porque tenemos las calderas de calefacción funcionando. Aquí vemos la llama que nos simboliza el funcionamiento de la caldera de calefacción. Pues bien, vamos a entrar ya en el porqué del diseño de estos colectores divididos, por qué hemos recurrido a esta opción. En principio, como lo que utilizamos son calderas de condensación, el principio básico para conseguir el máximo aprovechamiento energético con calderas de condensación es trabajar a una temperatura de retorno lo más baja posible. Una caldera de condensación se diferencia, se particulariza porque es capaz de condensar, de recuperar el calor latente de vaporización, el calor de los humos, de la parte de los humos que es vapor de agua. En toda combustión es un proceso en el que tenemos un desprendimiento de calor. Los humos van a tener una temperatura elevada y esos humos, al circular por el interior de la caldera, transmiten ese calor al agua contenida en la caldera. Pero el vapor de agua que se produce en la combustión, si nada se lo impide, saldrá en forma de vapor de agua a la atmósfera y perderemos una gran cantidad de calor, 560-580 kilocalorías por kilo de agua condensado o por kilo de agua producido. Si nosotros tenemos un elemento, una superficie de intercambio o un agente que nos permita condensar ese vapor de agua procedente de los humos, se nos condense en el interior de la caldera antes de abandonar la misma, podremos recuperar una gran cantidad de calor. Ese es el principio básico de las calderas de condensación. De este modo, nuestro objetivo principal para conseguir una eficiencia energética mayor es que los humos se nos condensen en el interior de la caldera. ¿Y cómo conseguimos esto? Bajando la temperatura del agua que tenemos en el interior de la caldera, para que cuando los humos, con esa cantidad de vapor de agua, entre en contacto con las paredes de la caldera, como al otro lado el agua está más fría, consigamos que condense dentro de la caldera y que se ceda ese calor. Es el mismo efecto que sucede cuando echamos el vaho sobre un cristal, sobre una superficie, cuando lo hacemos en verano o lo hacemos en invierno. Si yo en verano, con 38 grados en la calle, echo el vaho sobre un cristal, veremos que no hay condensación. No se condensa el vapor de agua de la respiración, que se produce en la respiración. Sin embargo, si lo hago esto mismo en invierno, al echar el vaho sobre el mismo cristal, veremos cómo se produce una mancha importante de vapor de agua, porque se ha condensado el vapor de agua de la respiración sobre esa superficie fría. Por tanto, ¿cómo aplicamos esto a nuestro diseño? La cuestión es muy básica. Si yo necesito calentar agua, aquí vemos que la consigna de agua caliente, aquí en la parte superior derecha de la pantalla, vemos que tenemos una consigna, queremos el agua a 51 grados. Para conseguir ese agua, aquí en este caso son 51 por otros motivos que no vienen al caso, por un tema de protección de tuberías,
pero podemos estar hablando de 55 o 60 grados de temperatura de producción de agua. Yo, para poder conseguir calentar, vamos a decir al baño María, permítaseme la expresión coloquial, para calentar con un circuito primario, un circuito secundario, necesito tener una temperatura superior en el primario. Por tanto, si yo quiero conseguir 51 grados, yo voy a tener que poner una temperatura del orden de 70-75 grados en el circuito primario para poder calentar el circuito secundario en los depósitos. Cada vez que yo tengo una demanda de agua caliente, voy a necesitar tener el circuito de calderas, si no hago nada que lo impida, a 75 o 80 grados. Con esa temperatura de retorno que estará oscilando entre 60 y 65 grados, yo no voy a conseguir que se condense el vapor de agua del que hemos hablado en el interior del hogar de la caldera, lo que va a suponer un derroche de energía o una pérdida de energía o un desaprovechamiento de la energía que podía haber recuperado. Por tanto, aunque yo pudiera, porque la demanda en mi circuito, hoy es un día que en la calle hace fresco, hace frío y tenemos una demanda mayor, pero si la temperatura en la calle fuera más alta, tuviéramos una temperatura de 14, 13 grados, o si estuviera durante un periodo nocturno, un periodo de reducción nocturna, con una consigna de 40 grados, evidentemente perdería la posibilidad de aprovechar ese retorno frío a la caldera que me podría permitir que condensara y sacar un rendimiento más elevado por culpa de las sucesivas demandas de agua caliente. Por tanto, nuestro diseño lo que busca es conseguir que cuando yo tenga una demanda de calefacción que me permita condensar en la caldera, pueda aislar el funcionamiento de esta caldera, permitir que esta, que es, digamos, las calderas de calefacción, las que más consumo representan sobre el total del consumo del edificio, pueda independizarla hidráulicamente y tener este generador trabajando a la consigna que necesito en calefacción, aunque yo tenga una demanda de agua caliente. Es decir, yo pediré a esta caldera a 80 grados si es necesario, pero estará trabajando esta parte, este colector y este circuito primario y esta caldera estarán trabajando a 80 grados. Mientras que esta, si estamos, por ejemplo, por la noche, 11 de la noche, y estamos trabajando a 40 grados de demanda porque estamos en reducción nocturna, yo puedo estar trabajando perfectamente en esta caldera, tendré una demanda de 40 grados. Me estará retornando a 35 y tendré un elevado contenido de condensación en las calderas. Aunque tenga este colector a 80 grados porque lo necesite para calentar mis depósitos. De esta manera vamos a conseguir elevar la eficiencia energética de la instalación mucho respecto de una instalación convencional a colector corrido, es decir, con todas las calderas dando los dos servicios, calefacción y agua caliente. Esto siempre que sea posible, siempre que es posible lo utilizamos, que es en el 90% de los casos. Vamos a entrar más en detalle ya sobre el funcionamiento de esta instalación. Como podemos ver, ahora mismo están 3 calderas funcionando. Yo tengo una demanda en calefacción aquí arriba, en el circuito de calefacción de 64,55 grados, porque tengo una temperatura exterior de 9,66 grados y eso, en función de la curva elegida, me pide esta temperatura de impulsión. Es decir, para esta temperatura exterior, mi demanda, que ya tenemos estudiado en la comunidad y que sabemos que cubrimos muy bien la expectativa de tener, en este caso, 23 grados de temperatura ambiente en la comunidad, en las viviendas, son 64,55 grados. Vemos que están divididos los colectores, están cerrados, y estamos haciendo que la caldera trabaje sobre ese mismo objetivo, de manera que la válvula de 3 vías está abierta. Aquí vemos un 98%, prácticamente 100%, es decir, jugamos con todo el retorno de calefacción sobre la caldera, con lo que a medida que yo el día vaya avanzando y la temperatura exterior vaya subiendo, que lo irá haciendo, me vendrá más baja la temperatura de retorno, es porque será más baja la demanda de la consigna de impulsión y tendremos condensación. También vemos que estamos haciendo trabajar a las 3 calderas, vemos que están en arrancar, el marcha paro de caldera está en arrancar, las 3 calderas están en marcha y el porcentaje de modulación entre el 0 y el 100% están trabajando a un 40,17%. ¿Por qué hacemos trabajar 3 calderas a la vez? Porque posiblemente con una sola en este momento, o con 2 como mucho, tendríamos bastante para mantener esta temperatura.
por un principio básico y fundamental. Esto no lo suelen hacer la mayoría de los instaladores. En Thermalia, lógicamente, siempre vamos a la máxima eficiencia energética. Como diseño, tal y como hemos comentado con la caldera de condensación es una caldera que cuanto más baja sea la temperatura de retorno, más condensará y mayor será la eficiencia energética. También es cierto que cuanto menor sea la carga de la caldera, el volumen de humos que se produce, el volumen de humos en el hogar de la caldera, o sea, el nivel de combustión, la potencia de la caldera, instantánea en ese momento, mayor es el rendimiento, mayor es la eficiencia energética. Es decir, cuanto menor volumen de humos, más tiempo van a tardar los humos en recorrer el hogar de la caldera. Por tanto, más tiempo tienen para transmitir el calor al agua del circuito de caldera, y más tiempo habrá para que baje la temperatura lo suficiente para que condense el vapor de agua. Por tanto, si yo pongo una sola caldera a funcionar o dos calderas a funcionar, que lo podría hacer perfectamente para conseguir la temperatura de consigna, lo que haría sería tener un mayor volumen de humos y una mayor temperatura de humos. Por tanto, el rendimiento, la eficiencia serían menores. Por este motivo, nosotros hacemos trabajar, en este caso, a las calderas en paralelo las tres simultáneamente, modulando la potencia en paralelo en todas ellas, reduciendo progresivamente la potencia para mantener, como vemos, tenemos muy bien afinado los bucles de control, los PIDs de control, y estamos consiguiendo perfectamente las consignas con los puntos de modulación. Por tanto, principio básico, todos los generadores funcionando y modulando, no nos pasamos ni un ápice de la temperatura que deseamos. La que vemos en amarillo es la demanda, la consigna, y la que vemos con fondo blanco es la temperatura real del conjunto, la temperatura real de impulsión de las calderas. Lo mismo sucede aquí arriba con la temperatura de calefacción. Tenemos la consigna y la temperatura real. De esta manera, la instalación está funcionando en el máximo posible de eficiencia energética. Por otro lado, ahora vemos cómo en el circuito secundario, en este caso en el agua caliente, como tenemos una consigna de 51 grados y la temperatura de los depósitos está en 55,22 y 55,30 respectivamente. Dado que estamos por encima de la temperatura de consigna, vemos que la caldera está parada, que la bomba de primario está parada. No estamos haciendo ningún gasto en mantener caliente el circuito está a 61 grados, la consigna pone 6 grados, pero es porque se ha ido a mínima, es decir, como no hay demanda, la temperatura, podría ser cero la demanda, da igual, el caso es que está baja, y no estamos gastando dinero y energía en tener caliente el circuito primario. No lo necesito ni lo quiero, ni tampoco tengo en marcha la bomba de primario, no es necesaria. Esto es lo que hace todo el mundo, dejar las bombas en marcha consumiendo electricidad inútilmente. También hay empresas, hay instaladores que lo que hacen es que mantienen el primario caliente. Si yo quiero tener el secundario a una temperatura, lo que hago es mantener el primario a 80 grados por lo que pueda venir. Así, en cuanto la temperatura del secundario me baje, directamente abro la válvula de tres vías cuando la hay, en este caso no la hay, o pongo en marcha la bomba, o vuelvo a encender el quemador para volver a tener los depósitos calientes. Me parece un error y un derroche energético. En Thermalia programamos las instalaciones para que en ningún caso arranque ni la caldera ni las bombas hasta que realmente no se produzca una demanda en el circuito secundario. Por supuesto, la bomba de retorno, tenemos una bomba de retorno en marcha y nos está manteniendo la recirculación por toda la red de tuberías de agua caliente para disminuir o minimizar el tiempo desde que se abre el grifo hasta que el agua sale caliente por los grifos. Como vemos, decíamos antes, tenemos el ventilador en marcha porque se está aportando el aire para la renovación de aire de la sala de calderas, la ventilación, y para el aire, el oxígeno que necesitamos para la combustión en las calderas. Por tanto, el ventilador está en marcha y vemos que se nos confirma el estado. Este simbolito significa que tenemos flujo de aire. Tenemos interruptores de flujo electrónicos tanto en el generador de calefacción como en el de agua caliente. El interruptor de flujo que tenemos aquí arriba. No flujo, evidentemente, porque la caldera está parada, su bomba de caldera y de primario están paradas. Y en esta tenemos flujo, se confirma flujo, porque la bomba está en marcha. Vemos aquí el dibujito como da vueltas y nos simboliza el funcionamiento de la bomba. Por tanto,
estamos controlando y comprobando que la bomba está en marcha, el estado nos lo está simbolizando este dibujito en movimiento, tenemos las calderas encendidas, vemos el dibujito con el estado nos activa este dibujito, vemos el porcentaje de modulación y nos confirma el interruptor de flujo que efectivamente existe circulación de agua. Por tanto, con esto tenemos un dato claro de qué está sucediendo en el circuito de calefacción. Por su parte, hemos dicho que tenemos bombas de caudal variable y que estamos manejando la velocidad de giro, los variadores, desde el propio autómata. No lo dejamos en manos de la bomba, de su electrónica, de su sistema de control. Lo controlamos leyendo presión en impulsión y presión en retorno del circuito de calefacción para establecer una consigna de presión diferencial 380 milibares contra la real. Esta sería la diferencia entre la presión en ida de calefacción y la presión en retorno de calefacción. Por tanto, en este circuito aún sería innecesario porque este circuito no dispone aún de válvulas termostáticas en los radiadores, pero está previsto que lo tenga en breve y ya se ha dejado prevista la instalación para poder hacer frente a un circuito de caudal variable, como hemos dicho. Por aquí vemos el depósito de expansión de transferencia de masa, del que ya hemos hablado en el último vídeo, en el vídeo final de la obra, que es el que se encarga de mantener la presión constante del circuito de calefacción o prácticamente constante, y aquí tenemos simbolizado la alarma, si está en alarma el depósito o está bien. Sabemos que este es un depósito que trabaja con su propia autómata y él solo se regula con los parámetros de presión que se le dan. También hace el proceso de desgasificación. Pues bien, dicho todo esto, comprobamos también que el paro por seguridad está normal porque la detección del gas está normal, la presión está normal. Estos son valores que le hemos dado, consignas que si cualquiera de ellas, ya sea la avería de expansión, sea un paro porque la presión en el circuito ha caído por debajo de los valores que le hemos dado. No la presión diferencial, sino la presión media. Si se produce una detección de gas, si hay una alarma de ventilación, que se nos pondría rojo este puntito, pues entonces se nos produciría un paro de seguridad, nos aparecería como una alarma y nos haría que la instalación se fuera a parada inmediatamente. Se pararían las calderas, pararían las bombas circuladoras y seguiría el ventilador en marcha para atender cualquier posible riesgo que hubiera en la sala para que si continuara la ventilación. Bien, vemos que tenemos monitorizado los contadores de gas y de energía. Aquí los vemos. Y también vemos que la electroválvula de gas está en abrir. Manejamos la electroválvula de gas porque no solamente se cerrará en caso de que se produzca una detección de gas, sino que también si las calderas están paradas, vamos a mandar cerrar la electroválvula de gas. La vamos a mandar cerrar. No vamos a tener la instalación con gas en carga si no necesitamos gas. ¿De acuerdo? Esto es un tema que se hace programado para disminuir riesgos. Riesgo en sala de calderas, ya lo he dicho, no prácticamente nulo, pero bueno, todas las medidas de seguridad son buenas. Bien, pues dicho esto, tendríamos que profundizar más en ver cómo se trabaja, cómo se funciona para determinar la consigna de la temperatura del primario de agua caliente en función de qué temperatura tiene el secundario respecto de la consigna. Podríamos hablar de cuáles son las curvas de calefacción elegidas, podríamos entrar en cuáles son los valores de los PEIDES de modulación de las calderas, podríamos hablar de muchos temas con más profundidad, pero esto sería objeto quizá de otro vídeo si es que me decido a divulgarlo, porque bueno, estos son datos que son como, pues me imagino que como la Coca-Cola tampoco divulga la fórmula de cómo lo fabrica. En cualquier caso, lo que estamos viendo es la estabilidad tan manifiesta del circuito. Vemos cómo se consigue en todo momento la consigna, cómo están modulando las calderas, cómo se mantiene la estabilidad que tiene el circuito. Y también podemos afirmar que tras 2 meses y medio, casi 3 meses ya de funcionamiento de la instalación, de evolución de la instalación, el resultado está siendo de un rendimiento estacional superior al 90%. Esto que puede parecer poco, puede parecer bajo, hay que tener en cuenta que es un rendimiento elevadísimo porque lo normal en circuitos, hablando de una media de instalaciones en general,
suele estar en torno a 78 o 79% en las instalaciones medianamente bien controladas. En Thermalia estamos superando habitualmente el 90% de rendimiento estacional, que es la suma de los rendimientos medios instantáneos durante el año, o lo que es lo mismo, cogemos la suma de los contadores de energía y lo que cuenta el contador de gas. En este caso estos valores no son reales porque los contadores de energía y el contador de gas los de energía tenían valores previos hasta que se puso en marcha ya con gas. Por tanto, no son estos los valores que utilizamos para calcular los rendimientos. Pero en cualquier caso, pues los rendimientos realmente calculados, como digo, superan el 90% de rendimiento estacional. Bien, pues con esto cerramos el análisis de esta obra de reforma, de transformación de una sala de calderas de calefacción y agua caliente de gasoil a gas natural. Y desde ese momento en el que vimos la sala de calderas, su estado original, terminamos viendo a través del sistema de telegestión cómo todo funciona perfectamente, la eficiencia energética, el ahorro, los criterios de eficiencia energética se están cumpliendo con creces, y cómo la estabilidad del circuito, tanto en calefacción como en agua caliente, es óptima. Nada más que añadir, agradecer el interés que han demostrado por estos vídeos y invitarles a que sigan viendo posteriores vídeos de otros temas siempre relativos al mundo de la calefacción, la climatización, la energía, la canalización de fluidos y demás. Muchas gracias y un saludo.